les va? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí listos, 9:30 en punto, para compartir estos minutos de información precisa, confiable, que habla justamente de todo lo que necesitamos saber para sentirnos bien. Y recordar usar el barbijo es algo que hoy más que nunca te recomiendo, porque realmente sabemos que en la Argentina hay una circulación, por supuesto, de COVID, seguimos en pandemia, hay más casos, no podemos pasar por alto esto, tampoco podemos pasar por alto higienizarnos las manos como uno de los hábitos muy importantes también para todo lo que tiene que ver con la transmisión de virus y de bacterias, esencialmente en el trabajo, en tu casa, en un ámbito en el que recibas a gente ahora el fin de semana. Ventila los ambientes, abrí las ventanas, hace que circule el aire. Yo sé que hace frío, pero realmente es preferible abrigarnos y abrir esas ventanas que nos ayuden a mantener un poco más sano ese ambiente. Y fundamental, aunque no sea obligatorio, sigue siendo mantener la distancia. Ya estamos, como te decía, con un programa de viernes en el que intentaremos aportarte información. ¿Para qué? Para que vos puedas saber dónde estamos parados, qué hacer, cómo manejarnos. Podés comunicarte, por supuesto, siempre @ en Casa Salud OK, @niparatore, 011-3545-6043. Todo preparado para hablar de varios temas. En un ratito un consultorio que vamos a tener con Oscar Atienza para que preguntes todo lo que esté ahí en el tintero, esas dudas que tengas. También vamos a hacer actividad física, que saben ustedes es primordial para el equilibrio y sobre todo para la salud física, emocional, en todos sus aspectos. Por eso va a estar Vicky Pardo. Pero ahora recibimos en este programa a Pablo Moreno, que justamente nos va a ayudar a hablar un poco de esta transición, de este momento. ¿Cómo estás, Pablo? Qué placer recibirte otra vez en el programa. Hola, Natalia, qué gusto verte. Un gusto verte. Igualmente, hablar siempre de alergia y de inmunología parece que antes quizás no se entendía tanto. Por suerte la pandemia ahora nos puso de manifiesto que es algo recontra importante, Pablo. Tal cual. Y me pareció muy bueno lo que vos dijiste al principio, que uno tiene que cuidar su medio ambiente, más allá de esta situación de que está, en teoría, la pandemia un poco ha caído, pero cuidar el medio ambiente, tener las medidas higiénicas, me parece vital, no solo para prevenir el COVID, sino también para prevenir las enfermedades alérgicas. Entonces me pareció muy bueno esos consejos que diste al principio. Me gusta eso que decís, ¿sabes por qué? Porque en realidad nosotros creemos que solo tienen que ver con hábitos que están asociados a la pandemia, pero en realidad qué bueno sería si nosotros esos hábitos podríamos sostenerlos, ¿no? Porque esto que vos planteás, las alergias, y la gran pregunta es, ¿son estacionales o hay alergias todo el año, Pablo? Bueno, tal cual vos lo dijiste, hay alergias estacionales y hay alergias que están todo el año. Las alergias estacionales están relacionadas con los cambios de clima. Fundamentalmente estamos en la transición en esta del otoño al invierno, donde ha dejado un poco de hacer calor, nos empezamos a recluir en nuestras casas, empezamos a cerrar las ventanas, y es ahí donde hay algo muy importante. Uno habla siempre de la contaminación y cree que es algo muy lejano, que uno no puede influir. Pero para quien tiene problemas alérgicos, y hablamos de problemas alérgicos cuando uno tiene rinitis, que son los síntomas de la nariz, o cuando uno tiene asma, que es la enfermedad pulmonar, particularmente de los bronquios, es muy importante la contaminación intradomiciliaria. Todo lo que se realiza dentro del domicilio, y en eso somos actores y podemos decidir cómo podemos vivir en un ambiente libre de alergenos y libre de polutantes. Vos dijiste una cosa muy, muy buena: abrir las ventanas aunque haga un poco de frío, ventilar una casa, que es importante en forma diaria, tratar de que esta casa no barrer, que tenga hábitos de limpieza, no pasar el plumero, sino siempre pasar un trapo húmedo con la función de poder retener en ese trapo todos los alergenos que están, sobre todo los alergenos que empiezan a dar vueltas en el ambiente de las casas polutadas. Claro. Hay 3 grandes tipos de alergenos, que son los ácaros del polvo, que la gran mayoría de los pacientes son sensibles, que son pequeños parásitos que viven en todas nuestras casas. Por más que sea muy limpia y por más que uno extreme las medidas de limpieza, los ácaros están presentes. Entonces, tener medidas de limpieza, no tener libros, peluches, revistas, alfombras, todas esas cosas que acumulan polvo, sobre todo en el lugar donde más horas pasamos, como es la habitación, es importante. O el sillón, me imagino, viste, en los livings, que tenés los chicos, por ejemplo, ahora
que los chicos van al colegio, vienen, bueno, empezaron la sociabilidad. Estás en el living, tenés un sillón, probablemente en esos almohadones, en ese sillón, como vos decís, haya algunos ácaros, por más limpio que esté. Ahora, veían la imagen también a los más chiquitos que empiezan con el agüita, hay una etapa en la que por ahí los menores de 6 años, 7 años, están como más propensos al cambio de clima. Muchos chicos, y se ha incrementado, lo vengo hablando con varios infectólogos, las consultas pediátricas por eso, Pablo. Tal cual. Las enfermedades alérgicas han venido creciendo. Hay una estadística de la Organización Mundial de Alergia que dice que en el 2050, o sea, más o menos en 30 años, el 50% de la población mundial va a tener una enfermedad alérgica. Y mucho se debe a los efectos que uno mismo crea dentro de los ambientes, de los hábitos que uno crea. Por más que la alergia es una enfermedad multifactorial, genética, que uno va a heredar una predisposición, también hay que aprender a convivir. Y en esta época, vos me preguntabas al principio si hay alergias que se dan todo el año o alergias que se dan en parte del año. Es cierto que hay alergias que son estacionales, que también están relacionadas con los pólenes. Vos sabés que cada planta, cada género de planta posee un polen que va a ser el destinado a su perpetuidad y que empieza a volar, y esos pólenes nos pueden producir síntomas alérgicos. También están los hongos de la humedad, que colonizan sobre todo las zonas más húmedas de la casa, como es el baño, la cocina. Entonces a todas esas cosas hay que prestar atención en esta época que uno se recluye nuevamente dentro del hogar, ¿no? Bien. Ahora, entonces, puedo limpiar, no con el plumero, las cosas que sí puedo hacer para esto que vos decías, mantener algunos hábitos que nos preserven a nosotros y a todos los integrantes de la familia, no con el plumero, sino con algo húmedo. ¿Qué otros hábitos son importantes tener en cuenta para evitar la posibilidad de más alergias en casa? Lo primero que uno tiene que saber es si tiene síntomas repetidos a nivel nasal o a nivel pulmonar, y si primero tiene que tener un diagnóstico. Claro. Que tengo un diagnóstico. Una vez que uno tiene un diagnóstico de una enfermedad alérgica, que puede ser una rinitis, que puede ser un asma, que puede ser enfermedades a nivel de la piel, como es la dermatitis, tratar de conocer la causa que lo media. Uno puede tener una rinitis y ser alérgico a los ácaros. Los ácaros, ya te dije, que viven en todas las casas y están todo el año con nosotros. Si bien hay épocas del año en que aumenta esta cantidad de ácaros, porque está relacionado con el aumento del calor y el aumento de la humedad, pero los ácaros son perennes, están todo el año con nosotros, y una buena medida de limpieza ayuda a prevenir. Pero no hay que confundir que todo el mundo va a ser alérgico. Hoy tenemos otras estadísticas que sabemos que el 24% de la población argentina tiene síntomas de rinitis y tiene rinitis. Entonces, a ellos es importante que tengan un diagnóstico y que sepan a qué son alérgicos. Y de esa manera tener medidas preventivas. Ahora vamos a la pregunta. Sí, decime, Pablo. Hay otra cosa muy importante en esta época del año, donde empiezan las enfermedades virales, independientemente del COVID, ¿no? Que es los cuadros gripales. Es bueno que uno esté vacunado. Todos los días en la consulta que yo recibo, es bueno vacunarnos para la gripe, es bueno que uno esté vacunado. Todas las medidas preventivas que uno pueda llegar a tener son útiles, y la vacunación antigripal está indicada para quien tiene enfermedades de tipo respiratorio. Bien, muy clave lo que estás diciendo. Y por ejemplo, y tirar esos aerosoles que son supuestamente desinfectantes, ¿ayuda o no? Porque hay gente que empieza a toser más con eso. Bueno, no quiero jugar contra tus sponsors, pero no. Es más importante una buena limpieza que usar aerosoles que dicen que matan bacterias. Si uno limpia, tiene el hábito de la limpieza, de ventilar la casa, como vos dijiste, de tener cuidado de no hacer un acúmulo de cosas dentro del lugar donde uno más horas pasa. Es mejor que usar un aerosol que pueda, inclusive los aerosoles que tienen un efecto demostrado sobre la acción de algunas bacterias, pero también tienen irritantes que a los pacientes alérgicos, al tener una mucosa, le hacen mal, que es la piel que se vuelve más sensible, inclusive les puede molestar y exacerbar sus síntomas. Pablo, ya me pusieron la pregunta porque nos queda poco tiempo, pero te comparto aunque sea 2 preguntitas. Mauro de San Isidro dice, ¿es posible curarse de la alergia?
La alergia es una enfermedad genética, es crónica. Lo que es posible es curarse totalmente de sus síntomas. Hoy los tratamientos de la alergia, dependiendo de cuál sea la manifestación de alergia, tienen un excelente tratamiento y una excelente calidad de vida, que es eso lo que a todos nos debe importar, la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Paula de Villa Ballester dice, tengo 53 años, no soy alérgica a nada, pero ¿podría tener alguna alergia en algún momento? Por supuesto, no hay una edad de inicio para las enfermedades alérgicas. Si bien son más prevalentes, quiere decir la cantidad de casos, si bien son más frecuentes en los niños que aparecen los síntomas, pero ni los adultos de edad media, como la señora que te está haciendo la pregunta, Paula. Ni los adultos mayores están exentos de padecer enfermedades. Perfecto. Lina de Santiago del Estero dice, ¿una alergia no tratada puede provocar que te ahogues como cuando tenés edema de glotis? Cuando uno tiene una alergia no tratada le puede pasar muchas cosas, pero habría que conocer cuál es el origen de que le produce el edema de glotis. Claro. El edema de glotis es una situación de urgencia donde los órganos que están a nivel de la garganta se edematizan y no permiten el paso de aire. Sí es importante que haya un tratamiento, porque hay un tratamiento que la ayude en esas circunstancias de emergencia. Me encanta lo que decís y sobre todo para cerrar esta charla maravillosa, primero te invito a que hagamos un consultorio porque siempre quedan muchas preguntas en @AAEIC, ahí lo deletreo para que lo puedan encontrar, van a tener toda la data de todo lo que tiene que ver con esta asociación que presidís. Pero además, para cerrar, siempre la no automedicación, porque las alergias en general la gente va a la farmacia y se compra algo y no ese es el camino, ¿no? Bueno, eso es muy importante aclarar. Por todos lados escuchamos que hay medicamentos de venta libre. El medicamento de venta libre no significa que no pueda hacer daño. El medicamento de venta libre significa que la dosis que produce daño es muy alta. Pero sí, todo medicamento tiene que estar prescrito. Siempre. Porque uno no lo puede tomar porque a libre albedrío. Lo puede tomar ocasionalmente. Soy alérgico, entonces me tomo algo. No lo hagas. No lo hagas porque es el peor de los caminos, por supuesto, ¿no? Eso es importante. Bueno, Pablo, un abrazo gigante. Gracias. Que andes bien. Chao. Hasta luego. Un placer realmente charlar, porque hay muchas consultas que recibimos de parte de ustedes que están muy, muy bien y que tienen que ver con estas situaciones que vivimos en lo cotidiano. Por eso está con nosotros ahora Oscar Atienza, que le vamos a hacer un montón de preguntas. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Y a todo el equipo de producción un saludo. Gracias siempre por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de la actualidad, ¿no? De esto que veníamos anticipando ya hace unos días cuando hablamos, del incremento que hay en los casos de COVID, del número de fallecidos que ha aumentado, porque ahora las informaciones epidemiológicas se entregan semanalmente. La verdad es que incluso la ministra de Salud ha manifestado que hay un incremento y que hay que empezar a tener algunos cuidados. Lo que sucede es que no hay protocolos. Así es, bueno, lo habíamos anticipado ya hacía varios meses que hay que esperar siempre un pico de casos sobre finales de marzo, principios de abril. Quizás no lo hemos detectado porque la situación del COVID en la Argentina está bastante bien controlada con las vacunas. Entonces la mayoría de los casos son subclínicos, con muy poquita sintomatología y hace que la gente no se llegue a los centros de testeo, que también han dejado de testear. Digo, ya hoy no se testea a todas las personas, sino que solamente aquellos que están en una situación de casi ingreso hospitalario. ¿Está bien eso? ¿Está mal? La verdad es que no tiene mucho sentido seguir testeando si es que la mayor parte de los casos son subclínicos, pero sí estar alerta porque la cantidad de casos la semana pasada en 7 días aumentó un 25% y ya vemos en algunos países que empiezan a tener problemas, como Reino Unido, está a un ritmo de casi 800 fallecidos por día con una demora ya en los hospitales para la atención. Así que se nota ahí que la pandemia no terminó, que sigue generando algunos problemas. Y ellos están entrando en el verano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá en la Argentina, que estamos prácticamente entrando en el invierno? ¿Cuán necesaria es la vacunación de la gripe, también para evitar quizás esa recombinación entre COVID y gripe? Bueno, ayer casualmente daba una charla ahí en la Universidad de Córdoba y les comentaba, digo, que estamos en otra etapa de la pandemia, una etapa en la que vamos a ver muchas más estas recombinaciones del coronavirus entre sus variantes y se generan estas nuevas variantes, las XE, XD, XF, que son sumas de dos variantes de virus. Pero además lo que vamos a ver es la recombinación del virus del COVID con el de la influenza o con algunos otros virus
que van a empezar a mezclarse. Fíjate lo que pasa con este tema de los casos de hepatitis aguda en niños, en donde se ha encontrado en una gran parte, casi la mitad de los casos, la coexistencia de adenovirus con el COVID. Eso es lo que en algún momento llamamos sindemia, ¿no? Que es la sinergia entre dos virus que sean endémicos o pandémicos en este caso, ¿no? Así que eso es lo que se viene. Por eso es importante que la gente se vacune contra todo lo que tenga neumonía. Eso disminuye el periodo, la duración de la enfermedad. Así que ¿qué pasa con el totalmente recomendado. Con mucha gente que son adultos mayores, que tienen la vacuna del neumococo, que no se acuerdan si se la pusieron hace 3 años, 4 años, 5 años, no me acuerdo qué es lo que hay que hacer, porque no tienen el carnet a mano o lo perdieron? Bueno, tienen que llegarse al centro de vacunación, plantear el problema y allí van a decidir sin lugar a dudas si le colocan una nueva dosis o no. Normalmente las vacunas del neumococo se colocan cada 5 años, así es que, y recordemos que el neumococo no es un virus, es una bacteria, y tiene muchas subespecies, ¿no? Así es que yo les recomiendo que se lleguen al vacunatorio y allí la persona seguramente le va a hacer algunas preguntas y lo va a hacer, le va a recomendar, ¿no? que se vacune. Yo creo que si no se acuerda cuándo fue, debe haber pasado mucho tiempo, así que sería recomendable que se apliquen esa vacuna. Ante la duda, te lo pones y listo, ya nos quedamos tranquilos. Bueno, Oscar, tenemos preguntas para vos. En @OscarAtienza lo pueden seguir en sus redes. Irma de Jujuy pregunta: mi vecina insiste que ya terminó la pandemia y que ya no hay que usar el barbijo. ¿Esto es verdad? No, el barbijo hay que seguir usándolo. Casualmente por esto que acabamos de comentar, ¿no? Evitar la posibilidad de que tengamos más de un virus de modo simultáneo, que es lo que vamos a tener en este invierno. En este invierno va a empezar a circular todo tipo de virus, los otros coronavirus, los adenovirus, los virus de la influenza, más el del COVID, que sigue siendo el prevalente. Así que lo peor que nos puede pasar es la coinfección. El mejor elemento, como siempre lo decimos, es el barbijo. Por lo menos hasta agosto, septiembre, que pase el invierno y que los ambientes están un poquito más ventilados. Usemos el barbijo y ahora me da pavor pensar en los colegios que van a cerrar las ventanas y los chicos sin barbijos. No está bueno para nada. Así es. Valentina de Santiago del Estero: si es un virus respiratorio, ¿por qué hay que lavarse las manos? Bueno, al principio de la pandemia desconocíamos cuál era el mecanismo de contagio del COVID. Y uno de los mecanismos que se sospechaba era por contacto, ¿no? Por el contacto de superficies con la boca. Aún así, al día de hoy es recomendado por este tema de la coinfección de otras patologías. Fíjate que apareció mucho el síndrome pie, mano, boca. Claro, es de contagio por contacto. Entonces, para evitar las coinfecciones, siempre es recomendado lavarse las manos, ¿no? Y el barbijo para evitar las infecciones respiratorias. Esa es la idea, Valentina, tener la higiene de manos por esa razón. Claudio de Chubut: juego regularmente al tenis, tuve síntomas de COVID, no me hisopé, me sentí bien y seguí jugando. ¿Me puede afectar algo? No le va a afectar nada, mientras que en ese periodo que está con el síndrome gripal, no crea que es influenza y más le diría, piense que es COVID para que se pueda proteger y proteger al círculo cercano, ¿no? Claro. Que la tendencia ahora es decir, tengo gripe, sigo haciendo mi vida normal. No, tienen que usar barbijo y tomarse unos días y aislarse, porque tanto la influenza como el COVID, ambas enfermedades tienen una tasa de letalidad alta, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar es que protejamos al grupo laboral y al grupo que convive conmigo en la casa. Mirá, ¿no? lo que decís, Oscar, es re importante, porque muchos te pasa, tenés dolor de cabeza, mosquito, agüita, tragás un poquitito de moco. Esos son síntomas para ir a hisoparse, en realidad. Exactamente, tendrían que ir a hisoparse. El problema es que ya la cantidad de centros de testeo que han quedado en el país son muy pocos y la mayoría ya están lejos de la gente. Entonces, cuesta mucho lograr tener hisoparse. Yo recomiendo siempre buscar alguno y lograr el hisopado para por lo menos sacarse la duda. Aunque el autotest de farmacia estaría dentro de las posibilidades, ¿algo nos acercaría? Sí, totalmente. Tiene un alto porcentaje de tasa de negatividad, de falsos negativos, pero aún así nos ayuda a detectar si es COVID o no. Así que totalmente recomendado, sí. Bien. Marta de Munro: estamos volviendo a la costumbre de darnos besos. ¿Esto no es peligroso? Vos sabés que ayer pensaba en eso.
Digo, ¿será peligroso o no será peligroso? La verdad que es un instante, ¿no? El acercarse a una persona a darse un beso, y ahí lo único que tiene que pensar uno es en los aerosoles que pueden transmitir. Saludar de costado, ¿no? Sí, yo creo que no, la verdad que el riesgo que hay allí, hay más riesgo si me quedo charlando con esa persona sin barbijo durante 1 o 2 minutos que en ese instante del beso, ¿no? Porque es cierto, Bien. Ha vuelto y es prácticamente inevitable. Vamos a la próxima pregunta. José de Chaco, ¿se va a poder volver a compartir el mate? Hay gente que yo he visto que lo comparte y me pongo un poco más. No, definitivamente no. Yo creo que el mate es uno de los elementos que ya quedó para uso individual. Pero claro, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es individual, es tu mate. Hay que usarlo así individual. En todo caso, tengamos en nuestras casas varios mates para cuando vengan invitados le armamos algún mate a cada uno. Eso, le armás un mate. Yo te comparto un mate virtual, Oscar. Flor de Bulón dice, ¿sigue siendo muy peligroso contagiarse COVID o ya es como una gripe normal? Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Claro, hay una tendencia mundial a gripalizar la pandemia. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que no, que todavía estamos en pandemia, que hay que mantener algunos estados de alerta, porque ni bien baje eso nos vamos a contagiar. Y en cada uno de los contagios generalmente no nos lleva a la terapia intensiva, eso ha bajado aproximadamente entre un 80 y un 90% la hospitalización después de las vacunas, ¿no? Y eso es muy bueno, pero queda un 10, un 15% de gente que sí termina complicada, así es que nunca sabemos en qué momento nos puede llevar al hospital el virus, por lo que yo seguiría con los cuidados y no lo gripalizaría tanto, ¿no? Es un reclamo a nivel mundial que hay de especialistas. Sí, por algo hay 198 personas que han perdido su vida y esto pasó en los últimos 7 días, ¿no? Sigue siendo una problemática. Julieta de Formosa pregunta y cuenta, me da mucho miedo lo que pasa en China. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, China es una situación que está totalmente bajo control. La cantidad de casos que tiene China comparado con Argentina sería como que Argentina tenga entre 500 y 800 casos por día. Lo que tiene que lograr China es que no se le descontrole la situación, porque una situación descontrolada en China significarían 10 a 15 millones de casos por día, una cantidad de fallecidos que podría rondar desde los 30 a los 60.000 fallecidos por día, con un colapso sanitario de China y del mundo. Pensemos que China tiene un sexto de la población mundial, tiene 1.400 millones de habitantes. De modo que hoy está controlado y roguemos que China lo mantenga controlado, ¿no? Porque si no sería una situación compleja. A mí hoy la situación de China no me preocupa, la tienen bajo control, tienen 2 o 3 fallecidos por día. La verdad que está bastante bien y ojalá que lo mantengan en esas cifras, porque si no sería complicado para el mundo un descontrol. Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que el debate es cuánta restricción hay que sostener por cuánto tiempo, porque siguen muy rígidos en su dinámica y protocolo. Claro, es que apenas eso se descontrole, lo que van a tener es una afluencia masiva de gente hacia las terapias intensivas, y a partir de allí creo que el mundo va a estar en problemas. Así es que son poblaciones distintas. Uno tiene que pensar estrategias distintas para poblaciones distintas. Argentina, algún día saldrán. Algún día, sí, te escucho. Así es. Digamos, Argentina, 45 millones de habitantes, uno puede permitirse algunas cuestiones. China, con 1.500 millones de habitantes, es otra situación, es mucho más compleja. Absolutamente. Bueno, Oscar, te mando un abrazo gigante. @Oscar Atienza, lo pueden seguir en sus redes sociales. Te mandamos, como siempre, no solo un abrazo, sino el agradecimiento de acompañarnos en este camino de formar e informar. Gracias. Gracias a ustedes, que anden bien, buen día. Bueno, y es el momento de recibir a ella, lo anuncié al comienzo, está Vicky Pardo con nosotros para hablarnos de temas que son trascendentales para la salud física de nosotros, pero hoy vamos a referirnos a la cadera. Vicky, ¿cómo te va? Hola Nati, buen día para todas las personas que están mirando. Sí, hoy vamos a referirnos a la cadera, porque es muy normal, sobre todo en las personas mayores, que las caderas se vayan poniendo rígidas, que tal vez después de algún tipo de lesión en la cadera, o simplemente porque hay gente que va haciendo cada vez menos actividad física y eso o pasa mucho tiempo sentado, incluso en algún tipo de silla de ruedas. Entonces nos vamos olvidando de que la cadera es una articulación triplanar, o sea que se mueve en 3 planos de movimiento, en el sagital, el frontal y el transversal, y que muchos dedican tiempo a trabajar
algunos planos, o sea, hacia adelante y hacia atrás, pero no siempre, o descuidamos el trabajo de rotación, ¿sí? Así que hoy les traje trabajos de lo que es la rotación de la cadera. ¿Por qué es importante esto, Nati? Porque la movilidad rotacional y el control de este movimiento son importantes durante las tareas de giro, ponerse los zapatos, maniobrar alrededor de los objetos, ¿sí? O sea, cosas mínimas de la vida cotidiana, ¿no? Chiquititos, pero que son independientes, de lo que te da la independencia. Exacto, van afectando nuestra vida cotidiana. Y nosotros lo que no tenemos que perder nunca, donde tenemos que apuntar es a la independencia, ¿no? Entonces acá les traigo unos ejercicios que podemos hacer en casa. Acá, en este ejercicio, lo más importante es que se den cuenta que yo estoy con los pies colgando. Lo que me tuve que poner es un almohadón en la silla, ¿sí? Para que los pies no apoyen. Y tengo una pelota en el medio, porque a mí me venía bien para mostrarla en el video, que es amarilla y que se ve muy bien, pero puedo tener un almohadón, puedo tener una caja, puedo tener algo que tenga en casa que me permita que apretar con las rodillas y rotar, ¿sí? Con las rodillas hacia afuera, apuntando siempre con el hacia adelante, ¿sí? Siempre, fíjense que la punta del pie... A ver, pongámoslo a pleno para que se vea bien el ejercicio, la parte de la punta del pie, ¿no? Que es clave en este ejercicio, me parece. Ahí está, sale. Pero la punta del pie lo que voy a hacer es rotar también la rodilla, y acá estamos haciendo un trabajito de cadera, ¿no? Entonces, si no tengo saltita, me pongo un almohadón que me queden un poquito los pies colgando. Si me siento inseguro, me puedo agarrar de silla, mesa, o si la silla tiene apoyabrazos, mejor. Y lo que hago es mantener 1 o 2 segunditos y aflojo. Incluso a quienes están en silla de ruedas, como vos decías, ¿no? Le pones un almohadoncito, lo sentás un poquito más arriba, o la sentás y hacen este ejercicio sentaditos para movimiento de cadera. Y fundamental. Muy bien. Y este ya es un poquito, vamos un poquito más allá. Bien, eso lo podemos hacer en la cama. Yo lo estoy mostrando en el piso. Eso te iba a preguntar. Lo podemos hacer en la cama, lo podemos, si alguien tiene colchoneta y tiene la posibilidad. Y esto es un ejercicio que yo hago habitualmente, ¿sí? Porque hay muchos, y quienes son deportistas muchas veces quieren hacer una sentadilla, quieren hacer una estocada. Lo que les termina pasando es que por ahí no pueden llegar bien porque les falta movilidad en los rotadores de la cadera. Entonces es un ejercicio que yo utilizo también para entrar en calor o activar esta zona. Entonces lo que hago es poner las manos a la altura de mi pelvis, en donde estoy con las crestas ilíacas que tengo ahí apoyados, me pongo las manos por debajo. Y lo que hago es dejar caer, ¿sí? Un pie para un lado y para el otro. En un momento, si puedo juntar las rodillas y dejarlas caer las dos y volver también. Bueno, muy fáciles, muy sencillos. Tenemos preguntas. Mira, Martina de Río Cuarto pregunta: ¿salir a caminar fortalece la cadera? Bien. Salir a caminar es un gran ejercicio si lo hago como ejercicio, ¿no? Si lo hago. Claro, no si estoy yendo al supermercado o a mirar vidrieras, ¿sí? Te va a ayudar mejor que estar sentado. Ahora, ¿te va a fortalecer puntualmente la cadera? No, a ver, vas a tener que hacer algo más, vas a tener que hacer algún tipo de complemento de ejercicios de fuerza y de ejercicios de movilidad y movimiento si querés puntualmente la cadera. Nos queda 1 minuto y una pregunta. María de Cañuelas: después de hacer gimnasia me duele la cadera, ¿puede ser que no haya elongado bien? Bien, no. A ver, el estiramiento y la elongación nos ayudan a aumentar los rangos de movimiento, nos ayudan a estar más flexibles, pero está bastante estudiado a esta altura que no nos alivian el dolor post ejercicio, ¿sí? Eso es algo que ya no tiene que quedar dudas. Bueno, gracias, Vicky. Sí, estamos como al final del programa, se nos fue el tiempo, como siempre nos quedaron un montón de preguntas, vamos a pasarlas el próximo viernes seguramente para que todos tengan su respuesta. @VictoriaPardoAF. Vicky se queda en sus redes respondiendo todas las preguntas ahora después del programa. @VictoriaPardoAF. Gracias, Vicky. Chau, nos vemos hasta la próxima semana y a ustedes los despedimos. Que tengan lindo fin de semana y recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma.